soy María Concepción Rivera Vargas, estoy estudiando fisioterapia en la Universidad de América Latina. Hoy vamos a hacer los movimientos de espalda y escápula. Vamos a hacer los 5 movimientos, los 5 grados, tanto desde 5 a... Y vamos a iniciar. La primera va a ser la abducción de escápula. Entonces, al paciente se le va a poner en sedente. El paciente tiene que tener los pies juntos y las manos sobre el regazo, es decir, sobre las piernas. También el examinador tiene que estar de pie al lado del lado que se va a evaluar. Y vamos a aplicar resistencia en la parte lateral del brazo, en la parte más proximal de este mismo. Las instrucciones que se le van a dar al paciente va a ser: levanta la extremidad al frente, es decir, levanta la mano al frente y vamos a poner una resistencia en esta zona, que es la zona de la escápula. Es decir, el paciente va a tener la mano así y le vamos a decir: levante la mano por favor al rango donde usted desee, es decir, a medio rango, y se le va a poner resistencia. Levanta la mano. Si vemos que el paciente tiene una buena resistencia, es decir, un buen fortalecimiento muscular, va a levantar la mano sin problema, aunque nosotros estemos oponiendo resistencia en la parte más proximal de la escápula. Esa es para el grado 4 y 5, es decir, es una buena resistencia muscular, tiene buen fortalecimiento en el músculo y no tiene ningún problema. El grado 3, es decir, recordemos que para hacer un examen físico tenemos que iniciar con el grado 3, ya que es el intermedio entre lo bueno y lo malo. Y pues iniciar con el grado 3 es lo más apto para observar el fortalecimiento muscular de la parte del músculo. Bueno, la posición va a ser la misma que el grado 5 y 4, es decir, tiene que estar sentado, recargado en la parte trasera de la silla, y los pies tienen que estar juntos y las manos sobre el regazo, es decir, sobre las piernas. Vamos a pedirle al paciente, la instrucción va a ser: levante la mano hacia la parte nucal de la cabeza, es decir, que lleve el brazo hacia la nuca. Nosotros vamos a poner igual una resistencia y vamos a ver qué tanto es posible que lo haga y hasta qué punto siente dolor o resiste la fuerza aplicada que vamos a hacer. Puedes levantar tu brazo y llevarlo hacia la nuca. No, es decir, vas a empezar así y cuando empieces a flexionar, ¿va? Va. 2, 3. Es decir, el paciente tiene un buen grado 3 porque pudo llevar sin problemas la mano hacia la nuca, y aunque estuvimos poniendo un poco de resistencia, no tuvo dolor y no hizo caras ni gestos, es decir, no tuvo ninguna fasciculación en la... Todos es igual, la posición va a ser sedente, las rodillas van a estar juntas y un poco flexionadas,
brazos en 90 grados, a 90 grados, y el examinador tiene que estar sosteniendo el brazo del paciente, es decir, cuando un paciente no puede hacer como tal actividad por mala resistencia muscular, nosotros vamos a tener que ayudarlo a mantener el brazo extendido, es decir, vamos a tener que poner un poco de ayuda hacia el paciente para que haga la actividad. Va a tener un poco de fasciculaciones y va a mostrar dolor o cansancio al hacer esta actividad. Es decir, el paciente va a tener las manos aquí, vamos a pedir que intente levantarlo, él no va a poder, es decir, nosotros vamos a poner una ayuda y a la vez una resistencia para ver si tiene alguna fasciculación, y nada más sería eso. En el grado 1, nosotros vamos a estar de pie viendo hacia el paciente, o sea, nosotros vamos a estar enfrente viendo hacia el paciente. Manos contrarias en el regazo, es decir, vamos a pedir que el paciente necesitamos que el paciente esté sentado, manos sobre las piernas un poco flexionadas, las manos sobre el regazo. El paciente que intente mantener esa posición, y si vemos que es posible, intentaremos decirle que intente levantar un poco las manos, separarlas del regazo, y vamos a observar qué tanto puede sostener el mismo peso de sus extremidades. Para el grado 0 es nulo, es decir, no se puede hacer porque el paciente no tiene buena fuerza muscular y es imposible pedirle que haga alguna actividad porque siente que se lastima o podemos provocar algún problema mayor al paciente. En este caso, necesitaríamos empezar a fortalecer esa parte del cuerpo. La siguiente actividad o la siguiente prueba va a ser elevación de escápula, es decir, vamos a ver qué tan alineado, por decir de alguna manera, está el paciente. Para la prueba 5 y 4, el paciente tiene que estar sedente, es decir, tiene que estar sentado, tiene que estar relajado, lo más cómodo posible también para él. Nosotros como oficios tenemos que estar atrás del paciente con las manos sobre los hombros, y pedir la indicación hacia el paciente sería: por favor haga el gesto de elevar los hombros, o decir simplemente que no. Nosotros mantendremos un poco de resistencia en esta parte del paciente, del cuerpo del paciente, y necesitamos que ver que si el paciente no tiene ninguna dolencia en cuestión de la resistencia que nosotros pongamos, o en cuestión de ver si el paciente, por decirlo de alguna manera, está chueco, es decir, alguno de sus hombros es más alto que otro, o están igual, o a lo mejor tengan algún problema en ese aspecto. Por favor, haga el gesto de elevar los hombros. Es decir, el paciente no tuvo ningún problema, no hizo ninguna gesticulación, por lo visto, y entonces este sería un grado 4 o 5. Es decir, no tuvo ningún problema, está bien, tiene buena fuerza muscular y
al parecer no tiene ningún sobresaliente en los hombros, es decir, ambos están a la misma altura y no habría más que valorar en ese aspecto. En el grado 3, el paciente va a estar en la misma. Nosotros no vamos a aplicar ninguna resistencia y nada más vamos a verificar la máxima amplitud del movimiento. Es decir, vamos a pedir al paciente, vamos a pedirle que haga la misma actividad, pero no vamos a aplicar ninguna resistencia, nada más vamos a vigilar que los hombros estén al mismo nivel y nada, ver que estén parejos. A la siguiente, que si no tiene una buena resistencia, tendría que ser de segundo grado, segundo, primero y segundo, que es malo. Tenemos que poner al paciente de cúbito supino, es decir, acostado, con una posición neutra. La cabeza tiene que estar en una posición neutra, es decir, viéndose al techo. Y le pediremos al paciente que tenga los brazos al costado, y le pedimos al paciente que lleve su hombro hacia la oreja. Nosotros vamos a poner una pequeña resistencia en la parte de acá del músculo y veremos si lo puede hacer. Si lo puede hacer, sería una posición en un grado 2. Si vemos una gesticulación, fuerza, que tiene alguna molestia, cosas así, sería un grado 1. Y si vemos que simplemente no lo puede hacer, sería un grado 0. Nosotros tendríamos que poner del lado que vamos a evaluar, pero en este caso yo me pondré del lado contrario para que ustedes puedan ver el movimiento que se va a hacer. Lleva tu hombro hacia tu oreja. ¿Pero cómo se me agacho así? No, o sea, el hombro lleva hacia la oreja. O sea, tu hombro, muévelo hacia tu oreja. Yo no puedo. Es que el paciente tiene algunas dificultades al hacerlo, entonces sería un grado 1 para realizarlo. Pero del contrario, si lo hubiera podido hacer completamente bien, sería un grado 2 y pues no estaría tan mal para seguir con un grado 3 y empezar a trabajar la fuerza de aquel músculo. La siguiente va a ser una aducción escapular, es decir, vamos a poner al paciente de cúbito prono o de cúbito supino, es decir, tiene que estar acostado en la camilla o en este caso en la cama y la cabeza tiene que estar al filo. Al paciente se le va a poner acostado en la camilla, en esta vez en la cama. Vamos a pedirle que los brazos estén flotando, es decir, que se encuentren afuera de la camilla. Y empezaremos a hacer la evaluación del siguiente movimiento. Se le va a pedir que esté a 90 grados los brazos y los codos. Y vamos a pedir entonces que esté algo así. Y nosotros vamos a aplicar un brazo de palanca, por decirlo de alguna manera, largo. Entonces vamos a aplicar una fuerza en esta posición y vamos a pedir, la indicación va a ser, el paciente tiene que ver, el codo tiene que llevarlo hacia arriba, es decir, viendo hacia el techo, y nosotros vamos a decirle que no deje que lo movamos. Ahora sí, no, nada más. Sube el codo hacia... Es decir, vemos que el paciente no tiene ningún problema para hacer la actividad. Entonces este sería un grado 5, 4, 3. Sí, que es el grado 2, 1 y 0. Vamos a tener al paciente en la misma posición. Vamos igual a que esté en 90 grados. Y en este caso vamos a poner resistencia de este lado, sosteniendo, por decirlo de alguna manera, el lado contrario. Es decir, vamos a sostener
el brazo contrario para que no haya ninguna, decirlo así, se varíe la actividad. Entonces, una de las opciones es poner resistencia en ambos brazos, evitar que con este brazo intente como compensar el movimiento y pedirle que lleve el brazo haciendo la misma actividad, es decir, vamos a pedirle al paciente que lleve el codo hacia arriba mirando hacia el techo. Vuelve a hacer. Sí. Todo por techo. Ajá. ¿Cómo estaba? El codo hacia el techo. Vemos que el paciente no tiene ningún problema, entonces se podría calificar como un grado 3. Si vemos al contrario que el paciente no puede realizar el movimiento, vamos a ayudarlo manteniendo una fuerza en este lado y levantando con la otra mano el brazo. Es decir, el paciente va a empezar a llevarlo hacia arriba y nosotros vamos a intentar evitar que caiga. Lleva el brazo hacia arriba. Bueno, el codo hacia arriba. Haciendo esta actividad para que el paciente lo pueda hacer sin ningún problema. Si no hay ningún problema al hacer esa actividad, podría decirse que es un grado 2. Y al contrario, el paciente no tiene ninguna gestibilidad, es decir, no tiene ningún gesto en la cara, no tiene gesticulaciones, no se ve que el paciente lo puede realizar sin ningún problema, no hay gesticulación en la cara, sería un grado 2, pero si al contrario vemos que hay gesticulaciones en la cara, alguna dolencia, que tiene algún problema para llevarlo, sería un grado 1. Y si vemos que al contrario de ninguna de esas actividades pudo hacerlas, se sintió sin fuerza, se sintió débil al llevar la actividad a cabo, sería un grado 0, ya que hay una debilidad muscular en este caso. Hacer el siguiente movimiento va a ser descenso y abducción escapular. El paciente tiene que estar en decúbito prono, es decir, acostado boca abajo. Podemos hacer que la cara esté mirando hacia abajo o hacia algún lado lateral. Nosotros vamos a estar de pie al lado del paciente y sus brazos tienen que estar sobresaliendo de la camilla, es decir, algo así. Vamos a aplicar fuerza acá en el húmero distal y vamos a aplicar una resistencia en el borde axilar, es decir, acá. Entonces vamos a decirle al paciente que lleve su brazo hacia atrás. Vamos a pedirle y este es un grado 5, 4 o 3. Lleva tu brazo hacia atrás. Ajá, o sea, vas a levantarlo así. Bien, o sea, vas a intentar como alcanzar algo, pero hacia atrás, ¿entiendes? Sí. Bueno, aquí. Vemos que el paciente tiene problemas para hacer la actividad. Podríamos decir que tiene dificultades para hacer esta actividad. Lo logra hacer a la mitad. Entonces tiene debilidad muscular, pero no es tan fuerte o tan obvia como podría ser en otros pacientes. Para el siguiente va a ser un grado 2, 1 y 0. El paciente va a estar en la misma posición. Los brazos van a estar sobresalidos de la camilla. Y vamos a hacer una presión en el hombro. Y vamos a dar la indicación al paciente que lleve el hombro hacia enfrente. Vemos que el paciente tiene problemas para llevarlo. Entonces sería para que dos, dependiendo también si hubo gesticulación, si vimos que empezó a temblar el hombro o la mano. El paciente prueba abducción
y rotación interna de la escápula. El paciente tiene que estar acostado boca abajo, es decir, en una posición de culto prono. En rotación, rotación externa e interna. Pon tus brazos así. No, pon tus brazos así. Es decir, las palmas de las manos tienen que estar viendo hacia arriba. Y vamos a pedir al paciente que su brazo lo lleve a la escápula, es decir, que lo lleve hacia el hombro, intentando tocar el hombro o la parte más distal que tenga de la espalda. Nosotros vamos a aplicar una fuerza en el codo, es decir, en esta parte del codo, y ya sería, esto es para un grado 5, 4 o 3, y ya saben, se tiene que iniciar desde el grado 3 para hacer la actividad. Entonces sería empezar a pedir al paciente que lleve su mano hacia su escápula o hacia la parte más distal, en este caso, de su espalda. Lleva hasta ahí llega, es decir, no llega muy lejos, pero no hay ningún problema de rotación al hacer la actividad. Entonces podría decirse que está en un grado 3 o en un grado 4. Para los siguientes grados, que son 2, 1 y 0, el paciente tiene que estar en sedente, es decir, sentado. Sus manos tienen que estar en la espalda. Nosotros vamos a poner una presión en la muñeca que intenta alejar su mano de la espalda. Intenta alejar tu mano de la espalda. ¿Cómo lo paso por acá? Intenta como alejar. Ok, él al hacer la actividad pudo alejar la mano sin tener ninguna dificultad. Esto sin duda es un grado 2. Grado 1, ya saben, tendrán fasciculaciones y lo podría hacer, pero habría limitaciones. Y para un grado 0 no lo lograría hacer y sentiría una molestia. Nosotros le habíamos puesto una pequeña resistencia para hacer la actividad. Siguiente, esta es flexión de hombro. El paciente tiene que estar sentado o en sedente. Nosotros tenemos que estar al lado del lugar donde se va a manifestar. Y bueno, vamos a mantener una presión a la altura del codo del paciente y vamos a pedirle que lleve el brazo a la altura de su hombro para una posición 5, 4 y 3. Vemos que el paciente tiene un poco de debilidad porque empieza como a temblar, pero sigue siendo un buen grado porque aunque tiene dificultades para llevarlo, lo hace sin ningún problema. Y eso sería todo.